cuando el que tiene el encargo de la palabra ha pecado de manera grave en materia de índole sexual o malversación de fondos, por ejemplo, y al imponerse una autodisciplina porque no hay ancianos constituidos, después de su supuesta restauración, lo leo textual, es bíblico que siga predicando, es saludable para la iglesia. Es una pregunta supremamente difícil y controversial, pero hay un pasaje que no sé si los hermanos me están escuchando. Hay un pasaje pues dos pasajes, uno en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, que dice que los obispos deben ser irreprensibles. Hay ciertos pecados que afectan el testimonio público de un hermano seriamente. Entre estos, pues, como decía ahí la pregunta, el pecado sexual es tremendamente destructivo para el buen testimonio de una persona. Y hay un pasaje en Proverbios que yo cuando lo leí me trajo mucha claridad, que es Proverbios 6:32, cuando dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Entonces hay pecados que pareciera, hermanos, por este texto, que son tan groseros, tan destructivos, que es difícil que la afrenta sea borrada. El mismo Proverbios lo dice, ¿no? Y yo he tenido la experiencia de, por ejemplo, llegar a una ciudad a estar con una iglesia, con unos hermanos, y los hermanos comienzan a contarme tristemente el pecado de un hermano que sucedió hace 20 años. Imagínate, 20 años que el hermano cayó en adulterio, pero la afrenta fue tan seria que la conciencia de los miembros de esa iglesia ha sido herida tan profundamente que parece ser que esa afrenta nunca será borrada. Entonces es un asunto muy delicado y es un asunto que afecta tanto el testimonio que personalmente yo creería que en algunos casos prácticamente imposibilita la restauración, y no la restauración del hermano, sino la restauración del ejercicio público, es en cuanto al ministerio de la palabra. Hay casos que a veces al hermano le sería mejor de pronto irse a vivir a otra ciudad, comenzar de cero, una iglesia donde no tenga tan afectado el testimonio, porque si nosotros vamos a las escrituras, el testimonio de un hermano es muy importante en cuanto a su servicio público. Ahora, a veces ya en la práctica, las dificultades, pues esto genera eso como todo pecado, ¿no? El Señor le decía a Malaquías a los sacerdotes, en Malaquías a los sacerdotes, que sus pecados trajeron lágrimas para el altar. Quería decir que cuando ellos pecaron y destruyeron sus matrimonios y cayeron en divorcios y todas estas cosas, esto trajo una tristeza al altar de Dios. Y así pasa en las iglesias. Cuando usted va a una iglesia donde ha sucedido esto, las consecuencias del pecado son muy tristes. Las heridas, las personas que se alejan escandalizadas, la vergüenza que trae la misma familia, esposa, hijos. Es un asunto que el Señor nos libre de esta situación, y sin ser como muy dogmáticos, porque esto es un asunto que hay mucha discusión. A mí estos pasajes me dan a entender que sería muy difícil que un hermano volviera al ministerio público. Para eso tendría que haber un arrepentimiento genuino, una disciplina que sane la conciencia de los hermanos, una restauración verdadera, y a veces eso no se logra tan fácil. Entonces, pues, ahí sí yo le entrego el micrófono a los hermanos. Por estos pasajes y otros pensaría que es muy difícil, hermanos, este tipo de cosas. Un asunto muy delicado, ¿no? Sí, amén, amén, Pablito. Son temas muy serios que entristecen mucho el corazón del Señor, la santidad del Espíritu Santo, la autoridad y la limpieza de la palabra que debes tener siempre la iglesia muy presente. Creo que son varios aspectos aquí en el que si tal vez se tuviera más tiempo, se podría descomponer toda la problemática que genera pues una situación como estas. A veces las personas, por ejemplo, confunden lo que es el perdón de parte del Señor para la persona. A veces las personas
piensan que es lo mismo el perdón personal con la autoridad que el Señor también puede quitar de la persona. A veces el Señor quita la autoridad por cosas menores, como por ejemplo lo fue en el caso del rey Saúl, ¿cierto? En donde el Señor ya no podía respaldar el ministerio del rey Saúl. Además, hay también cosas que no todos los casos son iguales, a veces hay más agravantes en algunos casos, hay algunos, pues también, digamos, cosas particulares que hay que revisar con cuidado. Lo que definitivamente pienso yo, seguramente concordamos todos, es que esto no es un asunto ligero. Hay personas que piensan que no hay una disciplina de parte del Señor, entonces quieren rápidamente imponer la conciencia y exigir a todos que le acepten rápidamente cuando ha cometido errores muy, muy, muy graves. Pienso yo que no se puede aprobar cosas livianas en medio de la iglesia, cosas sobre todo a ese nivel, digamos, de seriedad, porque ese es un nivel de seriedad que da la palabra. Esto no es porque alguien quiera ponerlo o hacer hincapié. El Espíritu Santo fue muy serio en estos aspectos, principalmente en los que mencionaban los hermanos, de esos adulterios o esos pecados tan groseros, y lo que tiene que ver con esa parte de las finanzas. El Señor no es un Señor, hermanos, el Señor no es un Señor alcahueta, no es un Señor simple, no es un Señor al que podamos, digamos así, como pasar por la faja tan fácilmente. Hay cosas muy serias en la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia es un lugar de mucho temor, que lo que nosotros hagamos es muy complicado, muy difícil, no solamente aquí, es un tema serio de cara a la eternidad, que el Señor nos guarde todos, porque en esto necesitamos que el Señor nos ayude, pero lo que sí no podemos nunca consentir es un grado de liviandad de personas que hacen las cosas mal y aparte quieren seguir manteniendo sus derechos o su autoridad, etcétera. No podemos decir que sí, no podemos corresponder con eso porque no vemos eso así por la palabra y porque el Espíritu Santo es algo delicado, es algo serio, es algo santo. Lo que tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor también es algo bastante delicado. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. El Señor nos guarde y guarde a todos nuestros hermanos. Y los que han pasado por esas circunstancias, seguimos orando que el Señor les restaure, que el Señor les dé luz, los fortalezca y también les dé la prudencia adecuada y el cuidado adecuado para no ofender la conciencia de los hermanos, ni el testimonio de la iglesia y sobre todo la santidad del Señor.